La presencia de tropas de Estados Unidos cerca a las costas de Venezuela para controlar el tráfico de drogas hacia el país del norte y a Europa ha causado gran conmoción y temor en la región, dado que desde Estados Unidos siempre se ha mencionado al cartel de los soles como uno de los principales agentes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, se le ha conocido a Venezuela como la autopista del narcotráfico. Y el cartel de los soles no surgió en los gobiernos chavistas, ni el de Hugo Chávez, ni el de Nicolás Maduro. El cartel de los soles hay referencias desde el año 1992, donde se consideraban a unos generales que movían el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. Y ahí fue donde se acuñó el término cartel de los soles. Posteriormente, la camarilla comunista venezolana de Hugo Chávez tomó la dirección de ese cartel hasta nuestros días. O sea que, en resumidas cuentas, ese cartel sí existe y tiene más de 32 años que ha traficado con drogas. Y hoy, lo reiteramos, está bajo la égida del régimen del socialismo 21 de Caracas. Entonces, la presencia de Estados Unidos en el Mar Caribe y cerca de Venezuela no es algo fortuito, dado que se considera como el jefe máximo del cartel de los soles a Nicolás Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello. Por Nicolás Maduro están ofreciendo $50 millones. Y si hacemos un poco de reminiscencias históricas, conocemos perfectamente que Estados Unidos desde hace varias décadas, cuando declara a una persona como su enemiga, pues siempre hace acciones violentas contra esa persona o contra esa institución. En este caso, al cartel de los soles se le da el calificativo de narcoterrorista. Por eso hay que recordar que los Estados Unidos, por allá en el año de 1986, el 15 de abril, atacaron a Libia buscando dar de baja al presidente de ese país, Muammar Gaddafi, porque lo acusaban de acciones terroristas. En esa oportunidad murieron en Libia más de 100 personas. De la misma manera, en el año 2020, el 3 de enero, en el aeropuerto de Bagdad, fue asesinado el general iraní Soleimán, porque se consideraba también como una persona que promovía el terrorismo en el Medio Oriente. Y más recientemente, el 22 de junio de este año, fueron atacadas 3 instalaciones nucleares
en Irán. O sea, lo que demuestra con estos tres hechos, hay muchos más donde Estados Unidos ha intervenido de forma violenta contra ciertos países que considera enemigos sus regímenes, demuestra que la presencia cercana de tropas estadounidenses en la frontera marítima de Venezuela no es pura casualidad, ya que es un gasto gigantesco la movilización de miles de soldados cerca de Venezuela. Y en la lógica, según muchos analistas, quedaría Estados Unidos como un gigante con pies de barros en caso de que no actúe. ¿Y cuál sería esa actuación contra el régimen venezolano? En sana lógica no sería una invasión, como lo presenta el régimen comunista de Maduro, que dice que llama a 4,5 millones de milicianos para defender la revolución. No, eso sería una especie de garrotazo, o sea, unos golpes limitados contra la estructura militar y de pronto política de Venezuela. Eso de acuerdo a muchos analistas. Una invasión a largo plazo demuestra que es un desgaste para el país que invada. Ya se ha demostrado históricamente por parte de Estados Unidos. Caso de Vietnam, caso de Afganistán, y también la Unión Soviética tuvo sus dificultades en su tiempo con Afganistán en los años 80 del siglo pasado, donde salió derrotada. Y más recientemente la invasión de Rusia a Ucrania puede cumplir 4 años. Y hay que hacer un pequeño análisis frente a eso. Cuando en 1941 las tropas nazis invadieron a la Unión Soviética con la famosa Operación Barbarroja, esa invasión duró 4 años y después los nazis fueron derrotados casi exactamente a los 4 años. Y ya Rusia invadiendo a un país que limita con ella, puede cumplir 4 años y no ha conseguido los éxitos requeridos. Lo que significa en un análisis geopolítico que las invasiones para las grandes potencias, esas invasiones permanentes y largas, no son muy aceptables en estos tiempos. Y para eso existe la guerra electrónica con los drones, los misiles. Entonces, mirándolo con claridad, esa situación que enfrenta Venezuela y Estados Unidos, no se descarta un ataque limitado que buscaría tumbar el régimen venezolano o capturar a las cabecillas principales del cartel de los soles. Porque ese cuento viejo del Che Guevara, ese comunista genocida y psicópata que murió en Bolivia acerca de que los Andes se convertirían en la tumba del imperialismo, pues eso ya hace mucho tiempo que lo dijo y está revaluado. Hoy las guerras se dan en otras condiciones
y buscan objetivos estratégicos muy claros y muy limitados que permiten mostrar la fuerza de las determinadas superpotencias. Porque reiteramos, esas guerras populares prolongadas de las que hablara Mao Zedong ya no están al orden del día. Pero también hay que decir que, conociendo que los comunistas, cuando están en el poder o fuera de él, siempre crean aparatos. Y Hugo Chávez junto a Fidel Castro creó un aparato conocido como el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que supuestamente va a salir a defender a Venezuela en caso de una invasión de los Estados Unidos. Cuando tristemente esa alianza bolivariana está constituida por 6 islitas muy pequeñas que aparecen como repúblicas. A ello se agrega Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia. Recordando que Bolivia cambiará de régimen próximamente y saldrá de ese ALBA. O sea que por ese lado la solidaridad que se le piensa dar a Venezuela es demasiado escasa. Ahora, ya que el presidente Petro en Colombia dice que no existe el cartel de los soles, pero ese cartel tiene más de 30 años, ya lo hemos dicho, y no apareció con Chávez. Entonces hay que decirlo con claridad, sí, Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca, pero desde el punto de vista práctico, Colombia no debe tener ni arte ni parte en el enfrentamiento que tiene la camarilla comunista venezolana con los Estados Unidos por el tráfico de narcóticos. Puesto que si no ha habido señalamientos graves contra el país por parte de Washington, entonces ya estamos en un mundo donde el pragmatismo es lo más importante y no se debe caer en esa especie de solidaridad, entre comillas, con un régimen criminal, genocida y fraudulento como el de Caracas, que descaradamente hizo un fraude el año pasado en el mes de julio, recordando que el presidente de la República se alistó en una guerrilla que precisamente rechazó un fraude contra el general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. O sea, hay que ser coherentes, porque vale el fraude de Venezuela, pero si de pronto hubo un fraude en Colombia, ese sí no vale. Es el método marxista, porque siempre hemos dicho que el marxismo es una secta, y eso queda demostrado en la práctica. Por otro lado, no creemos que Rusia, con el problema que tiene con Ucrania, vaya a mostrar mucha solidaridad en el caso de que haya un garrotazo, por decirlo así, contra el régimen comunista y fraudulento de Caracas. De la misma manera, China tiene otras expectativas geopolíticas más importantes hacia el futuro que no le permiten de pronto enredarse con un conflicto en Venezuela. Por ahí el que ha salido a decir que va a ser demasiado solidario
la camarilla venezolana es el régimen de Norcorea, la monarquía comunista de Norcorea. De tal forma que es mejor tener cierta calma ante el ruido de los drones, los misiles, los cañones en esta parte del mundo, porque los países, en cambio de estar con su retórica antiimperialista, tienen que estar mejor en una posición pragmática. Y a Colombia lo que le corresponde mejor es reducir a su más mínima expresión los cultivos de coca para no tener problemas con la comunidad internacional. Muchas gracias.